Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Hasta el momento estamos definiendo el proyecto de investigación para este curso. En la primera parte de su proyecto se estaba definiendo el problema de investigación, dado que el problema no solo define el nombre, el qué, el por qué y para qué de esta investigación, sino que también incluye lo teórico y la metodología de la propuesta de investigación. Lo teórico es lo que sustenta lo que yo voy a hacer, desde la teoría, desde lo que otras personas han hecho, desde la investigación. Entonces en esta parte es la más difícil, la parte del comienzo, porque yo tengo que plantearme muchos aspectos, porque aquí empiezan ustedes a conocer un tema. Ustedes piensan que cuando dice, un diagnóstico, no, es que es mirar cómo están las cosas y ya se terminó, no. Eso encierra muchas otras cosas. Entonces luego de identificar cómo es la situación problema, con las posibles variables de estudio, las fuentes bibliográficas, o sea, las investigaciones que he realizado, y las voy relacionando con el tema y las diferentes fuentes de información. Todo esto lleva a un trabajo de muchas horas, no solo en la búsqueda de la información, porque uno la busca, entonces la va organizando, sino también el planteamiento y ya llevarlo a la parte escrita, ya escribir pues, mi proyecto. Cuando hablamos del problema comenzamos con la identificación, donde caracterizamos y parte de un diagnóstico de las necesidades. Ahí empezamos a decir, es que la empresa necesita esto, le está faltando, tiene este problema o vamos a actualizar algo. Entonces se determina qué es lo que se quiere investigar, o sea, el objeto de estudio. Porque es importante realizar esta investigación y para qué se realiza este estudio, qué se pretende resolver pues con la realización de esto o qué aporta a la empresa. Entonces ya en la definición del problema se organiza la información teniendo en cuenta el acercamiento al problema que se investiga, la definición, el planteamiento y el planteamiento también ya de los objetivos y de las metas. Las metas es lo que yo quiero alcanzar, hasta dónde voy a llegar. Entonces cuando se toma en cuenta el problema, expresa una relación, se expresa la relación ya con unas variables. ¿Qué es una variable? Es un elemento, un aspecto o característica que se pretende estudiar. Entonces se plantea este problema de investigación en términos de relación de dos o más variables. Por ejemplo, una variable puede ser las personas, cuántas personas trabajan en la empresa. Bueno, entonces son 100 personas. ¿Cuál es el sexo? Bueno, son 60 mujeres, 40 hombres. ¿Cuál es el rango de edades? Bueno, entonces entre 20 y 35, 20 y 40, o 40 y 50, bueno, así. Entonces, y hay muchas otras variables. En la elaboración del marco teórico, implica la revisión bibliográfica antes y durante el proceso de redacción del mismo. La investigación, cuando uno empieza un trabajo de grado, la investigación no acaba hasta que uno ya entregue el trabajo, porque desde el principio hasta el final debe estar investigando. Para esto se debe hacer una revisión profunda acerca de este tema. En esta revisión es necesario identificar elementos, los factores, aspectos pertinentes para ir fundamentando el problema e ir redactándolo, ir escribiendo lo que uno va encontrando y relacionando con los aspectos teóricos. Entonces, como yo les decía en el video anterior, existen varias fuentes para encontrar la información. Hay fuentes primarias que son directas, que son los libros, la revista, los artículos. Hay unas fuentes secundarias que ya es ya información procesada o reprocesada. Puede ser que están en las películas, en los videos, en tesis, en resúmenes de información. Entonces, bien, hay fuentes terciarias. Cuando ya vamos hablando del diseño metodológico, estamos hablando de las técnicas apropiadas para abordar este estudio, lo que les decía yo al principio. Aquí se determina el tipo de investigación o el método de investigación, donde se define entonces la población, cuál es el total de las personas afectadas, el total de la empresa, el total de una región,
el total de una sección. Ahora la muestra es el porcentaje o la partecita que yo voy a tomar, porque por ejemplo si hay 1000 empleados, yo no le puedo hacer entrevista a 1000 personas, porque ya el proceso se vuelve demasiado largo. Entonces yo debo, por medio de métodos estadísticos, sacar una muestra representativa que tenga como características similares, que me ayuden a mí, con una pequeña muestra de esa población, poder hacer esta investigación. Entonces, en la investigación pueden existir dos tipos específicos de investigación. Está el cuantitativo y el cualitativo. Cuando abordamos el método cuantitativo, este analiza y estudia aquellos fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis matemático. Entonces, cuantitativo es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta, hacemos la tabulación, hacemos una tabla de resumen de por ejemplo, la respuesta de cuántos hombres están en la empresa, entonces fueron 60 y cuántas mujeres 40. A esto le saco un porcentaje y luego la grafico en una gráfica de barras o en una gráfica pastel. Entonces, y yo puedo decir valores puntuales, 60%, 40% o 30 personas o 70 personas. Entonces eso es cuantitativo. Ya cuando el método es cualitativo, este es más naturalista, porque se trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas. O sea, ¿qué hago yo ahí? Por ejemplo, digo, bueno, entonces en esta empresa, ya cuantitativo era decir 60, 40, 60 hombres, 40 mujeres. Ya cualitativo, bueno, la empresa son 60 hombres, porque la mayoría, porque después hablando como de la muestra o del total de entrevistados, porque la empresa opta por contratar más personas del sexo masculino, porque el trabajo que tienen que realizar, o sea, cuando yo empiezo a dar mi posición para describir algo que está sucediendo, entonces esto ya es cualitativo, habla como más de cualidades, se basa en una rigurosa descripción contextual de hechos o situaciones, recoge información de forma sistemática. Entonces toda investigación, luego de, pues yo ya determinar esta parte, si lo voy a hacer por el método cuantitativo cualitativo, también debo, para toda investigación, requiero que ésta tenga validez, o sea, tenga credibilidad científica, que cuando vean mi trabajo digan, ay no, este trabajo está muy bueno, mire, tiene una validez del tanto por ciento, tiene una confiabilidad de validez, porque cuando se hizo la encuesta le hicieron una revisión por el método del juicio de expertos, entonces el experto consideró que estas preguntas estaban bien realizadas. Entonces, esto es constatar de que nuestro trabajo sí está cumpliendo con unos estándares que debe cumplir como para decir que es una investigación científica. Entonces, esto se refiere a la capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y precisas, que nos permite sacar conclusiones correctas. O sea que la validez se refiere a que la investigación es fiable cuando los datos son sólidos y repetitivos. Cuando la confiabilidad la vamos a conseguir, entonces ¿qué hacemos? Confiabilidad se convierte como en la capacidad del instrumento que se está aplicando a producir, pues se produce constantemente. Entonces cuando decimos este proyecto o esta investigación o esta muestra tiene un grado de confiabilidad del 95%, solamente el 0.5 de error, entonces ahí vemos que le podemos dar una confiabilidad a este trabajo. Entonces cuando nos está revisando, nos están viendo nuestro trabajo, bueno, este trabajo está muy bien realizado. Entonces, bueno, para determinar esta confiabilidad, entonces para esto empleamos fórmulas estadísticas. Esto es lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo deben hacer cuando empiezan a desarrollar y van mirando la formulación, van mirando el formato de fortalecimiento empresarial o de investigación o de emprendimiento. Dice metodología, aspectos metodológicos, entonces ustedes definen el tipo de investigación,
es el método que van a utilizar. Luego dicen, bueno, la población es esta, vamos a determinar la muestra con esta fórmula, bueno, vamos a determinar cómo vamos a hacer para determinar qué confiabilidad va a tener nuestro trabajo, qué validez va a tener nuestros instrumentos. ¿Qué son instrumentos? Es los que yo utilice para poder sacar un diagnóstico o para hacer una investigación. Por ejemplo, si yo hago una encuesta, cuando yo aplico esta encuesta, me lo deben revisar alguien que sea experto en este tema. Puede ser con una lista de chequeo donde diga, bueno, las preguntas, la cantidad de preguntas está acorde a los objetivos que se quieren alcanzar con ella. La redacción de cada una de las preguntas está bien efectuada. De pronto, esta pregunta hay que replantearla porque no está bien redactada, porque sobra, porque no hace falta, porque tiene errores ortográficos. Entonces esto lo revisa una persona que conozca el tema. Entonces, si usted está haciéndolo en una empresa, va a ser un manual, entonces usted le pregunta de pronto al gerente o al administrador o al supervisor de calidad, la persona encargada, venga, usted me puede hacer el favor de revisarme, mire, yo como usted sabe que voy a hacer este trabajo, estas preguntas están bien planteadas, ¿usted qué opina? ¿O qué otra pregunta haría falta? Entonces esto es un aspecto que le da como más valor a nuestro trabajo. Entonces, ya cuando hablamos del tipo de investigación, hablamos desde el alcance de la investigación. Y para determinar el tipo en la clasificación más general, Hernández 2013 define que hay una investigación que es de tipo exploratorio, una que es descriptivo, correlacional y explicativo. Entonces, ¿qué sería una investigación exploratoria? Es la que yo realizo al principio para familiarizarme con el tema, con lo que yo voy a abordar. Entonces, en este punto de partida debo conseguir bastante información por medio de la exploración. Es cuando ustedes van a empezar el trabajo, ay, bueno, yo voy a buscar de pronto hay tesis sobre esto, vamos a mirar en internet a ver si encontramos algo. Pues esto puede ser parte de esta investigación exploratoria. O en la empresa, a ver qué problemas es que están pasando y por dónde me voy. ¿Será que este problema sí tiene, si la puedo realizar yo en este periodo en la realización de mi trabajo de grado? Entonces, bueno, esto es parte exploratoria. Ya en la parte descriptiva, este sirve para analizar cómo se manifiesta el fenómeno, cuáles son sus componentes y describir la recolección de datos en caso de un estudio cuantitativo. Nosotros vamos a aplicar para nuestro trabajo una investigación descriptiva y vamos a hacer también de manera que los métodos van a ser cuantitativos y cualitativos, porque yo necesito, aparte de que yo haga las gráficas, la tabulación, yo tengo que interpretar estos resultados. ¿Y cómo los interpreto? De manera cualitativa. Entonces va a ser un enfoque mixto porque me va a ayudar a mí a interpretar lo que yo encontré. Con uno hago las tablas, hago las gráficas, las cuentas, lo que es ya matemático, lo que es numérico, y con el otro ya voy a interpretar estos resultados. Ahora, en cuanto al diseño de la investigación, hay dos. Bueno, a grandes rasgos, según Hernández 2003, está la investigación experimental y la investigación no experimental. Entonces, la que es la experimental es la que se relaciona solo con estudios cuantitativos, pero la investigación no experimental, esto es transversal o longitudinal y se aplica a ambos enfoques, entonces cualitativo y cuantitativo. Entonces, esta también es la que vamos a aplicar nosotros. Bueno, depende de su trabajo. No quiere decir de que vayan a hacer exactamente lo que yo les estoy diciendo, dependiendo del trabajo, pero la mayoría que yo estoy viendo de los trabajos que ustedes me han mostrado, tienen de los dos, cualitativo y cuantitativo. Ahora, en cuanto a la selección, pasemos por acá las diapositivas que no las he pasado. Ya les hablé de definiendo el problema. La elaboración del marco referencial, que les decía que la revisión bibliográfica antes, durante la investigación, búsqueda de fuentes. Ya en el diseño metodológico, entonces ya hablamos de las técnicas apropiadas para abordar el estudio, los métodos de investigación, que es lo que estábamos diciendo
cualitativo y cuantitativo, la validez y la confiabilidad, el tipo de investigación. Ya llegamos en esta parte. Entonces ahora vamos a hablar de, vamos a adelantarlo acá, la selección de los informantes. ¿Quiénes son los informantes? A los que yo los voy a investigar para ver qué pasa. Entonces, si estamos en una empresa, entonces esto depende, pues esta parte de la selección depende del enfoque. Si es cuantitativo, la elección de la muestra depende del objetivo de estudio y el ámbito de la investigación. Todo depende del objetivo que yo tenga para hacer en esta empresa o lo que quiera mejorar. A un grupo mayor de estudio, mayor es la generalidad de los datos. Cuando es cualitativa la investigación, el número de informantes no es tan relevante. Por ejemplo, es un estudio de casos, cuando es un caso particular y que es como pequeño, entonces se aplicaría como este. Ahora entonces seguiría la selección de instrumentos. ¿Qué son instrumentos? Son los medios que yo voy a utilizar para poder recabar información, para poder conseguir información. Cuando ya conocemos el fenómeno que vamos a estudiar, se puede elegir un instrumento o procedimiento para obtener esta información. Pero, ¿cuál técnica será la apropiada? Bueno, una de las más utilizadas es la encuesta, la prueba diagnóstica. Las encuestas es lo que más ustedes ven que aplican las personas cuando quieren investigar un fenómeno que está pasando en esta parte, por qué está sucediendo esto en la empresa, qué pasa con la supervisión, qué pasa con el almacenamiento, qué pasa con los productos. Entonces, esto sería pues una de las técnicas. Esto depende entonces del tipo de investigación. Si por ejemplo yo estoy haciendo una investigación solo de tipo cualitativo, entonces ya haría una entrevista y grabaría lo que me está diciendo esta persona. Yo no le hago preguntas puntuales, puede ser también preguntas pero generales, pero entonces en este caso ya sería grabadas, o hacer anotaciones, o por medio de registro fotográfico, o cotejar situaciones. Entonces los instrumentos de investigación, cuando es la investigación cuantitativa, entonces yo debo hacer preguntas cerradas. ¿Qué es preguntas cerradas? Cuando yo hago una pregunta de múltiple escogencia, usted conoce, usted sabe cuál es el problema que se está presentando en la empresa, o señale de los siguientes problemas que le muestro, cuáles son los problemas que se están presentando en este momento en la empresa. Entonces usted dice, llegadas tarde, falta de respeto con los supervisores. Cuando ya el instrumento que voy a aplicar es cualitativo, entonces allí permiten información más directa, ya es por medio del diálogo y la entrevista abierta. Es cuando yo empiezo a hablar sobre un tema y sigo recabando información pues conversada con la otra persona, entonces así la puedo también conseguir. Ya cuando ya tengo toda esta información, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tabularla. ¿Qué es tabularla? Entonces decir, bueno, la pregunta 1 dice, sexo masculino, fueron 60, sexo femenino, bueno, fueron 30. Entonces yo esto lo llevo en una tablita. La tablita me expresaría pues lo que yo encontré, y esto lo grafico por una gráfica, por medio de una gráfica de barras o una gráfica pastel. ¿Por qué porque son como más representativas y yo puedo mostrar los porcentajes y puedo ver cuál fue el mayor porcentaje o cuál fue el menor. Entonces, aparte de esto que yo hago mecánicamente ya con la calculadora o en Excel, que es muy buen programa para hacer esto, entonces ¿qué tengo que hacer? Un análisis de estos datos, ¿cierto? Entonces es como en este análisis se pretende analizar e interpretar la información que yo encontré en esta primera parte, que sería un diagnóstico. En toda investigación debe haber un diagnóstico porque me ayuda a determinar cuál es el problema general, qué es lo que está pasando y qué es lo que yo voy a mejorar. Si yo no sé cómo está una empresa, no sé qué está pasando con ella, entonces ¿cómo puedo mejorarla? ¿No? Entonces por eso hay que hacer un diagnóstico para poder después constatar que lo que yo estoy haciendo sí va a mejorar el problema que tenemos planteado. En la investigación cuantitativa se presentan cuadros y gráficos estadísticos, donde se señala la relación de cada uno de ellos con las frecuencias.
Cuando es cualitativa, ya es la organización y la estructura de los datos ya se hace de forma creativa. Entonces se busca la manera de mostrar la información pues que yo quiero presentar en el trabajo. Lo más normal en un trabajo es que se hagan entrevistas, entonces que se hagan encuestas, que se hagan entrevistas, que se consiga que se haga una evaluación diagnóstica. Como yo les dije ahorita que tenemos que hacer una validación por medio de juicio de expertos. Luego, cuando hacemos la validación de juicio de expertos, debemos hacer, si ya no la aprobaron, entonces hacer una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Entonces yo de esta población elijo cierta cantidad de personas, puede ser, bueno, depende de la cantidad de personas que hay en la empresa. Yo elijo unas poquitas, a esas les hago la encuesta, pero esos ya después no van a ser parte de la investigación. Es para yo ver cuánto se demoran haciendo la encuesta, si no comprenden las preguntas, si tienen problemas como con la lectura o algo pasa. Entonces esto me ayuda a que yo pueda organizar para cuando ya haga la encuesta a la muestra, ya tener una información ya más precisa. Entonces, hasta ahí sería esta parte como del diseño metodológico. Ahora, hay una parte muy importante y de la cual depende de los objetivos que ustedes están planteando. Si ustedes no formulan los objetivos bien realizados, la investigación no les va a quedar tan bien realizada. ¿Por qué? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirma alguno de ustedes? Sí, profe. Sí. Bueno, sí, profe. Entonces, por ejemplo, ya llegamos a una parte que ya es la metodología, donde se parte de un objetivo general, aquí se coloca, y los objetivos lo vamos a clasificar en fases. Entonces, por ejemplo, yo estoy cogiendo aquí un trabajo aparte. Este es un curso que se va a hacer de una plataforma para un colegio, pues para un curso de matemáticas. Entonces, la primera parte sería el primer objetivo, identificar por medio de una evaluación diagnóstica las dificultades y fortalezas que presentan los estudiantes del grado séptimo. ¿Esto qué es? Un diagnóstico. Luego, ¿qué dice? Resultados esperados, un diagnóstico. ¿Qué actividades se necesitan realizar para yo hacer este diagnóstico? Entonces, determinar la población y la muestra a intervenir. Eso es lo que yo les hablé ahorita. Entonces, ¿qué medios o fuentes de verificación tengo para esto? Entonces, tengo que aplicar aplicación de la estadística para determinar la población y muestra, determinando la confiabilidad. Luego, ya que determiné la población y la muestra, entonces, ¿qué tengo que hacer? Elaboración de un cuestionario para la prueba diagnóstica. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuestionario para prueba diagnóstica. Luego, ya, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué actividad? Dice, validación del cuestionario. ¿Cómo lo valido? Entonces, por medio de una lista de chequeo para verificarla por juicio de expertos. ¿Qué otra actividad tengo que hacer secuencialmente? Entonces, realizar la prueba piloto y ajustarla. Entonces, ¿qué medio o fuente de verificación? Aplicación de prueba piloto y ajuste. Luego, ya tengo entonces la prueba lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarla. Luego y entonces, ¿cuál sería la evidencia? Realización de la prueba. ¿Qué otra actividad? Elaboración de tablas y gráficas con los resultados obtenidos. Entonces, ¿cómo lo voy a verificar? Entonces, hago la tabulación de los resultados, elaboración de las tablas y gráficas. ¿Cuál es la otra actividad? Entonces, ya tengo que interpretar los resultados y elaborar el diagnóstico. ¿Y cuál es la evidencia? El diagnóstico, análisis de resultados y elaboración del diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen los objetivos, mire, este es objetivo tal cual debe estar al inicio de los objetivos que van a solucionar el objetivo general. La segunda fase, entonces, dependiendo del trabajo, ya aquí seguiría la segunda fase. Bueno, aprovecho para decirles que recuerden cómo se nombra las tablas y cómo se coloca la fuente. Aquí está. Ya aquí ya seguiría el otro objetivo, ya dependiendo de ese ustedes debieran determinar cuál es la fase que sigue.
¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? No. No, profe. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Si tienen ya bien definidos los objetivos? Margarita, Milton, que llevan como más adelante el trabajo. Ya los Sí, tienen profe, bien determinados. sí, igual fue uno de los puntos que tuve que corregir de la primera entrega. Sí. Bueno, entonces, como ya tienes los objetivos, ¿qué tienes que hacer? Y todos, pues todos los compañeros, entonces cogen esta tabla de marco lógico, separan los objetivos tal cual están y entonces ya van determinando qué fase es. Esta es de diagnóstico, esta es de diseño, esta es de evaluación, dependiendo y entonces ya determinan cuáles son los resultados que usted espera con ese objetivo, qué es lo que esperan alcanzar con este objetivo, qué actividades tengo que realizar para poder cumplir este objetivo. No es decir, hago el diagnóstico, pero para hacer el diagnóstico necesitamos que todo lo que acabamos de hablar ahorita, de la metodología que vamos a utilizar, del diseño de la investigación, para poder colocarlo acá y que se haga este diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los medios que tengo para verificar esto? Entonces, bueno, una lista de chequeo, tengo la encuesta que ya me la realizaron. Bueno, entonces aquí vamos colocando qué es lo que yo voy a mostrar. Entonces, si ustedes determinan bien esta parte es lo que ustedes van a hacer en el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Es cuando ustedes ya llevan a cabo su trabajo. Ya terminamos, por ejemplo, de hacer ya toda esta metodología, luego entonces luego ya hacen un cronograma, que eso lo vamos a hablar ya después en el otro encuentro y posiblemente también en el video. Entonces, el cronograma, ustedes que van a colocar es todas estas actividades que están acá, los que ustedes están poniendo, están colocando, que van a hacer para poder ir desarrollando este proyecto. Cuando ya terminamos ya esta parte, ya tienen la referencia, las citaciones y todo esto, vamos a la parte de trabajo de campo del desarrollo. ¿Y qué es? Llevar a cabo cada una de estas partes que tienen acá. La primera es la realización del diagnóstico. Entonces usted empieza, bueno, entonces ¿qué necesito para el diagnóstico? Tengo que determinar el tipo de la investigación primero, la parte pues de la diseño de la investigación, que la muestra cuántas personas van a ser, que porque la población es tanta, entonces va a calcular la fórmula. Entonces ahí ya empezamos a desarrollar toda esta parte. Entonces, de lo que hagan ahora va a depender lo que va a ser el futuro de su proyecto. Hasta el próximo video. Chao.